Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a entrar al terreno de los medios de comunicación, ¿ya? El objetivo que vamos a abarcar durante todo este mes va a ser el OA10, en donde vamos a analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, ¿ya? Bien, el objetivo de la clase de hoy será localizar información sobre los medios de comunicación y crear un mapa conceptual en base a los conceptos de idea principal, ¿sí? Propósitos explícitos e implícitos, ¿ya? Bueno, en la guía ustedes se van a encontrar con un conocimiento previo, ¿ya? En donde van a poder observar cómo están estructurados un mapa conceptual o un esquema, ¿ya? Que son bien importantes como técnica para poder estudiar, para poder sintetizar muchos contenidos. Entonces yo busco los conceptos más importantes que encontré dentro de una lectura y me hago un esquema en donde identifico el concepto principal y de allí voy haciendo la bajada o voy haciendo el desglose de cada término, ¿ya? Entonces, seguimos con nuestra guía. Bien, aquí nosotros nos vamos a encontrar entonces que para una lectura rápida y efectiva, lo principal será extraer la idea principal de un texto. Y aquí nos vamos al terreno de lo implícito y explícito, ¿ya? ¿Qué es una idea principal? ¿Ya? Esta te va a resumir el texto en una sola oración, ¿ya? Una idea principal es una síntesis de lo que nosotros vamos a leer, ya sea de un texto completo o incluso de cada párrafo, ¿bien? Esta técnica de identificar la idea principal de cada párrafo o de un texto es importantísima para leer comprensivamente, para entender. Generalmente los profesores, nosotros siempre les decimos que anoten a un costado del párrafo lo que quiere decir lo que están leyendo, ¿cierto? Porque de esa forma nosotros hacemos una lectura eficaz, ¿ya? Pero dentro de estas ideas principales nosotros nos podemos encontrar con ideas que son explícitas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Es que la respuesta, la idea está literalmente escrita en el texto. Nosotros de hecho la podemos copiar del texto y allí la podemos traspasar a otro lugar o según lo que nos estén pidiendo. Cuando nos dice identifica la idea principal. ¿Ya? Entonces esta siempre va a estar literal en el texto. Pero también nosotros nos podemos encontrar con la idea principal implícita, ¿ya? Esta no está escrita en el texto, se debe deducir, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a hacer una idea literal. La Coca-Cola tiene químicos que dañan la salud, ¿ya? Entonces esa sería una idea literal, una idea explícita de un texto. Pero si nosotros nos vamos a la idea implícita, nos podemos encontrar con lo siguiente. Por ejemplo, del año 2000 al 2020, la obesidad en Chile ha aumentado notoriamente. Muchos de los estudiantes que han cursado sus cursos, que han cursado los niveles durante estos años, han aumentado notoriamente el consumo de bebidas de fantasía. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea implícita de esto? Es que no tomemos más bebidas porque tienen mucha azúcar y nos están afectando la salud. ¿Ya? Entonces, esa es una manera simple de poder identificar una idea implícita. Muchas veces vamos a encontrar argumentos, muchos argumentos. Vamos a encontrar cifras, vamos a encontrar citas, ¿ya? Y eso nos va a dar una idea implícita. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este texto? Y nosotros empezamos a deducir, ¿ya? Entonces allí nosotros vamos a tener que la idea explícita es aquella que está literalmente en un texto y la idea implícita es aquella que debemos deducir, que debemos sacar en conclusión, como se dice. ¿Bien?
avanzamos entonces con nuestra guía y nos vamos a encontrar de que, ¿qué es la comunicación para todos nosotros? ¿Qué es la comunicación para el ser humano? ¿Ya? Entonces, la comunicación para el ser humano es una herramienta muy esencial para socializar, para transmitir ideas, sentimientos, emociones, información, ¿ya? Esta es nuestra herramienta, es la comunicación. Bien, mucha de esta comunicación puede darse de manera física, ¿ya? Lo podemos experimentar cuando conversamos con otra persona, ¿ya? O también podemos utilizar medios de comunicación. Allí entran los teléfonos, entran los digitales también, entran las cartas, ¿ya? Antiguamente no teníamos teléfonos con internet, teníamos solamente las cartas para podernos comunicar. Y, ¿cómo se llama? Y hoy en día la tecnología ha podido hacer de que incluso podamos comunicarnos en tiempo real con una imagen a través del internet y de un teléfono, ¿cierto? Como dijimos, hemos tenido distintas formas de comunicarnos. Desde un principio fue la manera oral, ¿cierto? Después se puede utilizar un canal como un teléfono. Puede ser de forma escrita también, ¿ya? Entonces, ese es el fenómeno de la comunicación. Nosotros nos podemos comunicar hablando de distintas formas, ¿bien? Pero para que se dé el fenómeno de la comunicación, nosotros debemos tener ciertos elementos que deben funcionar al momento de, ¿cierto? Entonces, los elementos de la comunicación va a ser que vamos a tener nosotros un emisor, ¿ya? El emisor podemos ser nosotros, ¿cierto? Tenemos un mensaje. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Qué queremos entregar? ¿Qué queremos decir? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Queremos convencer? ¿Queremos entregar información? ¿Qué es lo que queremos entregar? ¿Ya? Y también debe haber un receptor, la persona que escuche esto o que lea eso, ¿ya? Recordamos entonces que la comunicación puede ser oral o escrita, ¿cierto? Entonces, tenemos un emisor que es quien emite la información. También tenemos a un receptor que es el que recibe el mensaje, ¿ya? Tenemos también que el código puede ser el idioma. Podemos utilizar el idioma braille, idioma en señas, distintos idiomas en inglés, en lenguas ancestrales como lo hemos podido ver actualmente y antiguamente, mapudungún, aymara, quechua. Ya ese será el código. Y el canal será el medio por el que nosotros vamos a transmitir este mensaje. Por una carta, por teléfono, por correo electrónico, en una conferencia online, ¿ya? Entonces, son algunos de nuestros elementos. Pero para que se transmita todo este mensaje, nosotros debemos tener en cuenta el contexto, ¿ya? Que es uno de los elementos principales de la comunicación, porque según el contexto, nosotros vamos a poder llegar asertivamente, efectivamente, hacia el receptor. ¿A qué me refiero con un contexto? Es que, por ejemplo, yo le puedo decir a mi pareja, ¿ya? Que lo quiero mucho, ¿ya? Y le puedo hacer cariño y él va a entender por qué es la intimidad entre dos personas, ¿cierto? Pero ese es nuestro contexto, ese es lo que estamos viviendo como persona, como pareja. Ese es el contexto. Sin embargo, yo puedo llegar a una plaza y llego, me siento en una banca y hay otra persona sentada ahí que yo no conozco y le empiezo a decir, hola, ¿cómo estás? Te quiero mucho y le voy a acariciar el pelo. Sin embargo, esta persona, ¿qué va a hacer? Se va a espantar. ¿Por qué? Porque no me conoce. ¿Por qué? Porque puede pensar que yo puedo ser una persona que, no sé, tengo otra intención con él. Y obviamente ese no es el contexto, ¿cierto? No es el contexto. Porque, ¿qué hacemos nosotros cuando llegamos a un lugar?
abierto, público, nos sentamos y hay muchas veces que una persona nos va a entablar una conversación, pero dentro del contexto, con preguntas del contexto. Nuestro contexto va a ser que no nos conocemos, no nos hemos visto nunca y quizás vamos a hacer un comentario sobre lo que hay alrededor, pero jamás se va a dar esa situación en que yo voy a llegar y voy a invadir la intimidad del territorio o lo que sea de esa persona que está ahí sentada que yo ni conozco, ¿cierto? Bueno, eso es el contexto. Saber entablar cierto tipo de comunicación de acuerdo a la situación que estemos viviendo, ¿ya? Entonces, dentro de los elementos dijimos entonces que tenemos al emisor, que es quien codifica el mensaje, ¿ya? El emisor tiene que evaluar, tiene que saber lo que va a transmitir, cuál es el mensaje que voy a dar, ¿ya? Entonces es quien codifica el mensaje. El receptor es quien lo decodifica, ¿ya? Yo le mando el mensaje, la otra persona, según el contexto, va a saber lo que yo le estoy tratando de decir y por lo tanto, obviamente va a tener alguna respuesta para mí, ¿ya? El mensaje, la idea, la información, sentimiento, emoción que se pretende transmitir. El código es el idioma o lenguaje comunicativo a través del cual se transmite el mensaje. Dijimos que el código entonces puede ser el idioma, ya sea en lenguaje de señas, lenguaje braille, otro tipo de idiomas, inglés, francés, español, mapudungun, quechua, ¿ya? Y el canal será el medio o forma a través del cual se transmite el mensaje. El contexto será la situación o instancia en la que se está dando la transmisión de un mensaje. Este contexto influye en la decodificación o transmisión del mensaje, que fue lo que les mencioné anteriormente. Bien, entonces dijimos que los medios de comunicación son todos aquellos canales, ¿ya? Entonces estamos conscientes de que los medios de comunicación es uno de los elementos de la comunicación que es el canal, ¿ya? Son los canales o formas a través de las cuales se puede transmitir una gran cantidad de mensajes o información al público, ¿ya? Entonces, dijimos que los medios de comunicación nuevamente son canales dentro de la comunicación, ¿ya? Bueno, dentro de los medios de comunicación nosotros tenemos distintos tipos, ¿ya? Estos tipos pueden ser la televisión, la radio, los periódicos, ¿ya? O diarios, ya sea impreso o online, ¿ya? O por internet. También tenemos que el medio de comunicación también son las plataformas virtuales, ¿ya? De internet, que hoy en día se usan mucho, como las redes sociales, ¿ya? WhatsApp, Facebook, Instagram, ¿ya? Todas aquellas. Todo texto tiene un propósito comunicativo, ¿ya? Tiene un fin, una meta, ¿ya? Al momento de que tenga que comunicar algo, siempre va a tener un propósito. Jamás va a ser sin un propósito. Siempre va a tener un propósito, una intención, ¿ya? Entonces, este propósito comunicativo es lo que un determinado texto pretende lograr como impacto en el receptor al momento de comunicar algo, ¿ya? Los textos pueden buscar conseguir más de un propósito al momento de comunicar, ¿ya? Puede ser, ¿ya? Siempre los propósitos pueden ser variados o también puede ser uno solo, ¿ya? Entonces, dentro de estos propósitos comunicativos, volvemos al concepto de propósito explícito. Son aquellas metas obvias o directas que un determinado texto comunicativo pretende lograr en sus receptores. Por ejemplo, el propósito explícito de una noticia es informar, de una publicidad puede ser el vender y de una crítica obviamente va a ser criticar, ¿ya? Pero también están los propósitos implícitos, ¿ya? Son aquellas metas obvias o no tan evidentes que pretende lograr un texto comunicativo en sus receptores. Son aquellos objetivos ocultos que no se pueden detectar a simple vista o análisis. Por ejemplo, una noticia puede buscar informar, ¿ya? Pero además también
puede buscar crear simpatía o rechazo hacia un individuo o grupo, color político, ¿ya? Una publicidad puede buscar vender, pero también puede buscar influenciar sobre determinados estándares de belleza en los jóvenes, ¿ya? O apuntar a un grupo determinado, ¿ya? Aquí vamos, dentro de los medios de comunicación, también nosotros vamos a analizar más adelante lo que son los estereotipos, ¿ya? Como dice la información, por ejemplo, eso es lo que tienen los medios de comunicación, es que mucha de la información va a ser explícita y otra también va a ser implícita, ¿ya? En donde, por ejemplo, yo veo por las noticias, ¿ya? Veo una pasarela de moda, ¿ya? Veo una pasarela de moda en donde las modelos pueden ser transexuales, pueden ser homosexuales, lesbianas, heterosexuales, y entonces pueden estar con sus vestimentas, ya sea de juveniles, de invierno. Pero, ¿cuál es el mensaje que me quiere dar esta noticia que está siendo, no sé, transmitida por cualquier canal de televisión? Es que actualmente los estereotipos de moda han variado y ya no solamente las mujeres pueden usar faldas, no solamente los hombres pueden usar pantalón, ¿ya? ¿Qué es lo que me quiere transmitir? Es que obviamente hoy en día nuestras generaciones no deben tener o ya no tienen esos tabús que tenían antiguamente las personas, ¿cierto? En donde determinaban que, no sé, una mujer debía vestir la falda y esa era la característica de su género, ¿cierto? En cambio, hoy en día se ve que hay una amplitud de conocimiento, una amplitud reflexiva frente a las características que puede tener una persona que no quiere tener un género o que sí se identifica con su género o que nació de cierta forma con una sexualidad ya definida, mujer, hombre, pero no se siente identificado con eso y por lo tanto se quiere vestir de otras formas. Bien, entonces a eso vamos con el mensaje implícito. Este mensaje, como decía ahí, puede ser de rechazo o de simpatía, ¿bien? En donde yo incluso puedo generar también vicios, puedo generar actitudes en las personas, ¿ya? Que pueden ser tanto positivas como negativas. Aceptar, por ejemplo, que hoy en día ya hay una diversidad sexual. O también puedo generar el rechazo hacia la diversidad sexual, ¿ya? Que son temáticas muy importantes que si los medios de comunicación no las saben abarcar bien, entonces pueden confundir también mucho a los receptores, que somos los televidentes. Bien, entonces allí tenemos una explicación sobre los mensajes implícitos y explícitos que nos puede entregar los medios de comunicación. Dentro de la guía ustedes van a tener una actividad. Bien, entonces aquí van a tener que identificar al menos 6 ideas o conceptos claves sobre la comunicación y los medios de comunicación, ¿ya? Entonces pueden ser 3 sobre la comunicación y 3 sobre los medios de comunicación. También dice, elabore un mapa conceptual en base a los conceptos de idea principal, propósitos implícitos y explícitos de un texto. Y finalmente, explicar con sus palabras por qué es tan importante el fenómeno de la comunicación. Bueno, espero que les haya gustado esta clase y nos vemos. Espero que hayan reflexionado en torno a los propósitos comunicativos que puede tener un texto o un cierto medio de comunicación. Y nos vemos.